A todos nuevamente, muy buenas tardes. Para iniciar nuestro análisis del día, compañeros, primero vamos a complementar algo, o mejor dicho, una forma también adicional en la que nosotros podríamos encontrar a nuestro esquema de control por acción precalculada. Si ustedes lo recuerdan, el día lunes o nuestra última sesión, alguno de sus compañeros preguntó, ¿verdad? Específicamente, ¿qué pasaba con ese elemento intermedio entre mi decisión y mi acción? ¿A quién le pertenecía? Si era, por ejemplo, en nuestra, en este caso, ¿verdad? Perdón, es el B. En nuestro, no es cierto, era el A. En nuestra solución A, ¿verdad? ¿A quién podía pertenecer? Entonces, hoy, compañeros, de manera rápida, y procedemos a otro de nuestros ejemplos, vamos a considerar a nuestra solución como la que vemos en pantalla, en la otra mitad de la pantalla, como la figura 1C, si ustedes la quieren denominar de esa manera. Y es que podemos percatarnos, ¿verdad?, de una diferencia significativa entre un DT y el otro. No necesariamente me estoy refiriendo en la diferencia significativa, compañeros, al instrumento FT101 y que para nosotros fue el PT101. Específicamente me estoy refiriendo, nos estamos refiriendo al elemento LY101 y que en su defecto para nosotros estamos denominando como FY102A. ¿Qué creen ustedes que significa, compañeros, eso que vemos en pantalla? ¿Por qué creen ustedes que en la configuración 1C conservamos al elemento que transduce finalmente la decisión, ¿verdad?, perteneciente al lazo de nivel? ¿Qué opinan? Es debido a lo que mencionó que pues uno viene en términos de flujo y el otro en términos de nivel. Sí, claro, pero ¿por qué creen ustedes que pasa esto? Porque digo, a mí me llamaría muchísimo la atención ver algo como eso, y yo con todo el derecho del mundo podría decir, momento, profe, usted nos dijo que de acuerdo a un esquema generalizado, ¿verdad?, de mi convivencia de las operaciones básicas del control, yo tengo que ver a mis perturbaciones dentro de la decisión y la acción. Y acá es congruente que solo exista una perturbación y que ésta esté entre mi decisión y mi acción, que en este caso dijimos que la acción era todo lo referente al lazo número 2. O bien me voy a mi esquema 1B y pues me llevaba este señor acá, ¿no? Y de todos modos conservaba la estación, pero acá estamos viendo algo raro, ¿no? ¿Qué creen ustedes que esté pasando ahí, compañeros? Bueno, chicos, no está pasando nada malo ni nada relativamente incongruente. Recuerden que en algunos casos, ¿verdad?, las señales de perturbación deben ser, o no en algunos casos, en la mayoría de los casos, las señales de perturbación deben ser normalizadas. Y ese proceso de normalización no necesariamente
y como lo vamos a ver en el ejemplo siguiente, es una relación directa. En este caso, en el 1 o la figura 1C, nosotros podríamos, establecer medición en mi LT101, decisión en mi LIC, ¿verdad? 101. Ese elemento que me permite generar mi decisión u ejecutar mi decisión, ¿verdad? En mi válvula, el LY101. Por consiguiente, yo puedo entender que la señal del FT102, luego de su normalización, y además de interactuar con un control, sigue siendo la perturbación. En este caso, compañeros, el equivalente al FY101B, para lo que es la señal de perturbación de flujo del vapor, sería el control de flujo. De tal manera que yo puedo entender que mi lazo principal sigue siendo y será solamente el que está en términos de flujo. Y todo lo demás que ingresa, compañeros, son perturbaciones, donde particularmente una de esas perturbaciones tiene que ser acondicionada de una manera muy especial. Y ese acondicionamiento se da a través de la interacción con un lazo de control. ¿Sí queda clara esa parte, compañeros? Si no me equivoco, ¿era quién? Daniel Yair, quien nos preguntó el día de ayer qué pasaba si el instrumento LY se tenía que, si el comportamiento de LY tenía que ser específicamente ese o si era FY. Y dijimos que íbamos a tener alguna alternativa, ¿verdad? Especial en la que esta instrumentación que nos permite ingresar o establecer ciertas perturbaciones para mejorar el conocimiento del desempeño de mi sistema, pues no puede ser solamente algo directo, ¿no? Pueden ser procesadas. Y es que también recordemos algo, compañeros. El sistema o un sistema de control, dependiendo los fines en el que éste se desempeña, puede ser llamado de otras maneras. También puede ser llamado regulador, ¿verdad? Un sistema de control también puede ser visto como un filtro, de tal manera que la asignación de los polos que ese sistema da a la nueva configuración pasa señales de baja frecuencia, pasa señales de media frecuencia, de alta frecuencia, entre otras cosas. Hasta aquí, compañeros, ¿hay alguna duda en esta configuración, digamos 1C, o que podemos denominar 1C? Sí, Axel. Ok, profe, comenta entonces que el lazo principal es el de flujo. No, Según, nivel. bueno, nivel, perdón. El lazo principal sigue siendo el de nivel. Eh, Según lo que entendí, entonces, en la parte del FY 101B, eh, lo que sigue llevando en la parte superior sigue siendo como tal, pues no se ve así, pero sigue siendo una perturbación en la cual se tiene que normalizar en ese punto, en la parte de abajo y controlar a través de ese FIC 102. Permítame tantito. Ah, ok, estamos aquí. Aquí, compañeros, independientemente, como les decía, de que el lazo superior en esta ocasión sea en términos de flujo, esto puede ser presión y no pasa nada. Aquí nos están diciendo que el acondicionamiento de la señal viene por una raíz para estos elementos. Aquí yo podría asumir,
¿verdad? Que mi FY101B sigue teniendo esa operación, vamos a decirlo así, clásica, ¿no? Clásica en el sentido de simplemente adicionar entre mi decisión y mi acción una posible perturbación. Ahora, para el caso de la otra perturbación que aquí se está adicionando, pues no solamente es una adición directa. En este caso, para los fines que previamente se analizaron, diseñaron, etcétera, y nos permitieron llegar a esta propuesta, nos dijeron que nos convenía, por ejemplo, regular la señal de la entrada de agua, o la información de la señal de entrada de agua, para que ésta pueda perturbar a mi decisión que sigue siendo nivel, o que sigue siendo en términos de nivel. Pero fíjense cómo esto es bien interesante, porque la introducción de este lazo de control 102, que relativamente alguien podría ver como incompleto, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, sí, profe, está muy chido el chorro y todo, pero me sigue faltando un elemento, ¿verdad? Que cierre mi lazo. Porque entonces, ¿qué? ¿El FIC ya no va a tener injerencia sobre la planta? Sí, sí la tiene. Y al mismo tiempo, podríamos decir que este instrumento LY101 sería lo equivalente a decir FY, ¿verdad? 102, por ejemplo, A, y a ese ya le podemos llamar B. Esa es la idea, que cualquiera de las dos alternativas son válidas, solo que ambas alternativas tienen una filosofía distinta de operación. Mientras por un lado vemos con esta configuración un esquema completo en cascada, aquí vemos un lazo de control por acción precalculada, donde una de sus perturbaciones tiene un esquema en cascada, con ese mismo lazo. Entonces, aquí no es que la imaginación, pues, se trate de ver todas las posibles situaciones que puedan brindarse, sino más bien que si se dan cuenta, esa perturbación o este esquema de control, más allá de ser una arquitectura simple, ¿verdad? Podríamos llamarle algo bajo la denominación híbrido. Un híbrido que tiene un poco de acción precalculada, pero que al mismo tiempo tiene un poco de acción, perdón, de control en cascada, ¿no? O podríamos decir que al mismo tiempo tiene los dos. ¿Por qué? Porque finalmente, visto desde la idea de cascada o visto desde la idea acción precalculada, se sigue conservando que la variable interna sea mucho más rápido que la externa. ¿Sí queda claro, compañero Excel? Sí, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Sí, profesor, una duda. Al set point que le llega al FIC 102, igual viene en términos de 0 a 100%, porque, o sea, lo que manda el controlador de nivel, pues es una acción, es la acción 1 que va de 0 a 100. Entonces también le llega en términos de ese porcentaje al FIC. Debe ser. Recuerde que la salida de FY, por ejemplo, FY101B, podría derivar de la interacción, ¿verdad? De estas dos directamente o bajo una adición especial. Ya mencionábamos, por ejemplo, ayer, ¿verdad? Que esto podría ser el resultado de por ejemplo, de una red neuronal, ¿no? Y seguimos manteniendo la misma escala de salida o el mismo escalamiento 0 a 100, 4 a 20 miliamperes,
3 a 15 PSI, 0 a 5 volts, 0 a 12 volts, 0 a 24, dependiendo de la naturaleza del sistema, para que el FIC pueda recibir la información que éste requiere y pues por ende pueda operar. ¿Sí queda claro, compañero? Sí, o sea que puede recibir ya sea de 0 a 100 o de 4 a 20 miliamperes o de 3 a 15 PSI, ¿no? Bueno, esa sería una relación 1 a 1, ¿no? Ya las unidades físicas con las que se comunique serían si es algo eléctrico, algo neumático, algo hidráulico, algo mecánico, ¿no? Y el 0 a 100 se tiene que conservar, ¿no? 0 a 100 respecto a su entrada y 0 a 100 respecto a su salida. Es decir, por eso se hace la normalización aquí, porque a final de cuentas, todo lo que pase, compañero, ya sea en esquema acción precalculada sola o esquema cascada, como vemos acá, hay un evento que es innegable. La válvula solamente tiene posibilidad de abrir entre 0 y 100%, lo que es equivalente, por ejemplo, a 3 a 15 PSI en su conversión, ¿no? O su transducción. Si le llega 2 PSI, no puede cerrar menos de su posición 0. No hay físicamente, aunque usted diga que la válvula puede rotar ahora en sentido negativo, ya no puedo cerrar más, ¿no? A eso me refiero. Y si llegan 16 o llegan 20 o llegan 50 PSI, pues tampoco puedo abrir más de lo que el diámetro máximo me permita. Entonces, por eso esa relación 0 a 100% con la naturaleza de la señal o del fenómeno que está interpretando, siempre se va a mantener. Siempre tiene que ser 1 a 1 y lo vamos a garantizar con la normalización de las señales y la adición de las mismas bajo una relación previamente estudiada, previamente establecida. Ahorita, de hecho, vamos a ver un ejemplo en el que esa normalización va a ser ya más clara, ¿no? Va a ser algo que implique relaciones, implique ecuaciones, entre otras cosas. En cambio, en otros, o hasta ahorita, solamente como que estamos asumiendo que ese instrumento lo resuelve y que lo hace, ¿no? De manera adecuada. Entonces, ¿sí queda claro? Sí, profesor, gracias. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿Algún comentario? Entonces, control por acción precalculada, siempre y cuando yo vea perturbaciones entre mi decisión y mi acción, del lazo al que le pertenecen, con eso me quedo para decir, eso es acción precalculada. Y puede venir en tres, vamos a decirlo así, grupos, ¿no? Grupo perteneciente a mi figura 1B, cuando son puras perturbaciones sobre un lazo simple, ¿no? Luego figura 1A cuando son perturbaciones sobre lazos que estén comunicados en otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, en cascada. Y en la configuración 1C veo el tercer grupo en donde puedo decir perturbaciones que pueden ser directas con su normalización, ¿verdad? Respectiva, o pueden ser resultado de una normalización especial, como lo es la inclusión de un lazo de control. Pero seguimos viendo la estructura, vaya. Perturbaciones entre decisión y acción. Pues ya saben, ¿no? Y el día que veamos un lazo un DTI que representa un proceso, que represente algo, ya lo tengo que ver con otros ojos, compañeros. Ojos que precisamente me permitan, número uno, identificar operaciones básicas del control. Algunas son directas, específicamente las dos primeras, porque todo aquel instrumento que tenga en segunda o tercera posición, a lo mucho, ¿verdad? La letra T, pues es una transmisión, y sé que proviene de un elemento primario que me está dando
la operación de medición. Ahora, todos aquellos instrumentos que tengan la letra C en segunda o tercera posición haciendo referencia a control o regulación, pues ahí está la operación. Entonces, el secreto, entre comillas, ¿verdad? Va a ser dedicarme a identificar cómo esa medición-decisión influye sobre los elementos finales de control, de tal manera que ahí es donde yo descubro si esto es un cascada, si esto es una acción precalculada, si es una relación, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro, compañeros? Perfecto. Sí. Ejemplo 3. A esta figurita, ya saben, le ponemos el nombre figura 1, ¿no? Donde le corresponda. ¿Vamos a escribir algo primero, profesor, o lo anoto? Podemos, vamos a escribir, perdón, y si quieren, ahora hacen el dibujo o al revés, no pasa nada, ¿no? La figura 1 muestra un esquema de control que permite controlar una columna de destilación y dos rehervidores. Punto y seguido. Lo anterior con el fin de garantizar una temperatura objetivo en la torre. Punto y seguido. Cabe mencionar que los rehervidores permiten inyectar temperatura al proceso y también reutilizar parte de la temperatura actual. Punto y seguido.
el funcionamiento de los rehervidores ayuda a que no se solidifiquen o compacten los sedimentos y puedan ser retirados. Punto y seguido. En general, el sistema es funcional. Pero en operación se observa que la corriente de vapor saturado presenta cambios en su flujo y presión. ¿Presenta cambios en qué proceso? En el flujo, en su flujo y presión, coma, situación que indirectamente afecta, entre paréntesis, perturba la temperatura general y por consecuencia se compromete el desempeño del sistema. Punto y aparte. Nota número 1. Un rehervidor o vaporizador es un tipo de intercambiador de calor que proporciona calor al contenido que se acumula en el fondo de una torre de destilación. Punto y seguido. Lo anterior con el objetivo de mantener una distribución de temperatura homogénea.
coma, entre otras cosas. Punto y aparte. Nota número 2. El vapor saturado es aquel que crea una condición de equilibrio entre una fase condensada y una gaseosa. Punto y seguido, es decir, que la temperatura del vapor es la misma que la del líquido del que se produce. Por ebullición. Punto y seguido. En otras palabras, el vapor saturado es un estado en el que el sistema mantiene la máxima cantidad de agua en forma de vapor. Punto. ¿Para qué esas dos notas, compañeros? Número 1. Si ustedes recuerdan, un servidor, ¿dónde estaba? A ver, entonces está acá. Trabaja con sistemas, ¿verdad?, encargados en el aprovechamiento de la energía solar para su posterior conversión en subproductos. En este caso, las componentes de la energía solar las convertimos en energía eléctrica y energía térmica. La primera, para alimentar al propio sistema robótico que nos permite captar la energía, y la segunda, para producir, la energía térmica para desalinizar agua de mar. Entonces, vamos a centrarnos en la segunda propuesta o mención que estamos diciendo, compañeros. ¿Cómo logramos eso? Bueno, de la imagen que tenemos en pantalla, el objeto A, este cuadro que parece una lupa gigante, pues en pocas palabras es una lupa gigante que tiene un nombre técnico denominado lente de Fresnel. Tiene aproximadamente dimensiones de 1 metro cuadrado, es decir, 1 metro por 1 metro, y nos permite, compañeros, tomar la energía solar, colimarla en un punto al que denominamos focal,
generando un gradiente de temperatura. Ahí tenemos el sol, aquí están los rayos solares, se unifican en un punto de incidencia, ¿verdad? Y esa temperatura la hacemos incidir sobre un intercambiador de calor. En este caso, el intercambiador de calor, compañeros, es, por darle un nombre muy burdo, una especie de moneda contenida dentro de una cámara, la cual está envuelta del medio que queremos llevar al punto de ebullición. En este caso es el agua de mar. Esta es la cámara en donde está el agua. Aquí está el recibidor, o esta moneda que les estamos diciendo. Aquí incide la energía térmica. Al estar en contacto con el medio, que es el agua, pues le transfiere la temperatura. Esta eleva su temperatura, pasa del punto de ebullición. Y pues bueno, ya por un fenómeno físico-químico muy simple, sabemos que lo pesado se deposita en la parte inferior, toda la salmuera, y lo liviano, el vapor, el agua limpia, se transfiere a un contenedor al que ya le podemos decir agua destilada. Ajá. Ahora, en ese proceso, durante ese proceso, compañeros, resulta que nuestro nuestro contenedor principal se satura de esa salmuera, que a su vez se cristaliza cuando se enfría. Y no nos conviene, porque si se enfría, luego para sacarla, todo el tiempo se estaban tapando los conductos. Entonces, optamos, o se opta, por dos posibles caminos. Uno, podemos utilizar rehervidores, que no son otra cosa que dispositivos que nos permiten inyectar temperatura de alguna manera a mi sistema principal, calentar esos residuos para que no se solidifiquen y poder retirarlos posteriormente, o esos rehervidores, pues en vez de verse como un tipo de intercambiador de calor en específico, pues ¿qué creen? Puede ser visto como una resistencia eléctrica alimentada por la propia energía eléctrica que producen los paneles fotovoltaicos, y pues nos dan el mismo resultado. Para poder dar un poquito de muestra de lo que estamos diciendo, esto es nuestro intercambiador de calor. Aquí podemos ver cómo está incidiendo el punto focal sobre esa denominada moneda. Y pues ahí está hirviendo el agua, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Pero podemos ya percibir esas gotas, que se van a quedar ahí posteriormente. Bueno, si ustedes se preguntan por qué se ve así de feo, bueno, pues resulta que la dona que vemos aquí en color rojo es o tenía un objetivo para poder hacer la focalización adecuada de ese punto sobre nuestro objeto interior. Un servidor desarrollaba esto a través de visión artificial, ¿no? Entonces, si este punto se incidía de manera chueca, vamos a decirlo así, la dona que vemos aquí, pues no sería una dona, sería otro objeto. Ese objeto, empleando los momentos invariantes de Hu, no tendría la misma forma, textura, escalamiento, rotación, bla, bla, bla. Entonces, pues teníamos que hacer una corrección, ¿no? Por eso es el rojo, y por eso pues, sufrió algunas quemadas en lo que ajustábamos ahí el control por visión artificial. Otra idea de ver lo que estamos diciendo, pues miren, aquí ya después de haber funcionado, cómo está todo bastante sucio, ¿no? Esto que estamos viendo. Y por acá, una foto del robot como diciendo no me doy cuenta, pues aquí funcionando, ¿no? Lo vemos aquí, pues orientado hacia el sol y pues haciendo el funcionamiento adecuado, ¿no? Entonces, bueno, todo este choro, ¿para qué, compañeros? Pues para entender un poquito qué onda con lo que es nuestro esquema, ¿verdad? Que estamos trabajando aquí, al menos la parte interior, y el por qué o el para qué de estos rehervidores. Ahora, esto que les muestro en pantalla, el robot pues sí tiene unos metros, vamos a decirlo así, de área de trabajo. Básicamente la disposición
que utilizaba el robot son 8 metros cúbicos de espacio, porque de envergadura, ya con los paneles así de lado, son aproximadamente 2 metros de largo de acá, acá, y la altura del robot totalmente perpendicular al suelo, es o paralelo al suelo, perdón, es también de 2 metros, ¿no? Entonces 2 por 2 por 2, pues ahí están los 8 metros cúbicos, etcétera. Y aunque la lente de Fresnel, compañeros, cuando recién se adquirió, nueva, sin ninguna deformación, sin ninguna pérdida por suciedad, etcétera, da unos 600 grados centígrados en el punto focal. Pues conforme se va ensuciando, va perdiendo ahí ópticamente eficiencia. Registrábamos temperaturas que iban de los 280 a los 400 grados centígrados. Sí es algo importante, es algo que se puede denominar con un carácter industrial, pero no en términos de la producción, porque la producción la verdad es que era relativamente baja. Obteníamos a lo más, por la semiautomatización, pues medio litro, 1 litro de agua por hora, ¿no? Hasta el momento de su funcionamiento. ¿Por qué? Porque también ahí influyen otras cosas, ¿no? Que fuimos aprendiendo cuando esto se fue generando, y además de que los objetivos pues no era producir agua para Bonafont, sino más bien ver que sí, la destilación y todas esas cosas pues funcionaban, ¿no? De hecho, pues parte de los resultados de este trabajo, ver que se lograba la automatización, se lograba reducir la salinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, eso es por una parte. Sin embargo, compañeros, algo que me puede llamar la atención es que específicamente esto sea un vapor saturado. Y también por eso fue la inspiración, digamos, de la nota número 2. La nota número 1, digamos, la explicamos a través de la equivalencia con este sistema robótico que les estaba mostrando. El problema viene en la nota número 2. La nota número 2, sobre todo en las últimas líneas, me dice que es, ¿verdad?, aquel medio o aquella materia, perdón, que está caminando entre dos fases, ¿verdad?, las cuales tienen la misma temperatura. ¿Alguno de ustedes ha agitado un contenedor de gas butano, de estos como para la gente que suelda cobre, o en su defecto ha visto un encendedor de estos transparentes? Bueno, no está tan lejos de entender, ¿verdad?, a dónde va mi idea. Pareciera que lo que está dentro del encendedor es líquido o está en fase líquida, ¿verdad? Sin embargo, cuando presionamos la válvula, sale en fase gaseosa. Bueno, pues una manera, entre comillas, compañeros, de entender esto que estamos diciendo del vapor saturado sería aproximándonos a ese fenómeno que vemos ahí. Ojo, guardando la debida proporción. ¿Por qué? Porque en el encendedor o en el gas butano o en su tanque de su casa, el vapor aparenta ser un líquido o dar esa sensación de que es una materia en fase líquida por la presión. Aquí, el vapor o el agua, perdón, el vapor y el sólido de ese líquido son resultado de la temperatura, no de presión, temperatura. Ajá. Entonces, eso me genera un pequeño problema, compañeros. Si ando caminando en dos fases, ¿creen ustedes que sería congruente hacer un control aquí, sobre esta línea? ¿Podría yo pensar, de cierta manera, que el vapor saturado que está corriendo sobre esta línea de proceso es de tipo no controlable, ¿verdad? Por consecuencia, no necesito meterme en más problemas. Poner una válvula, poner una bomba o algo por ahí no me va a llevar a nada.
¿Están de acuerdo hasta aquí, compañeros? Ahora, si no es eso, entonces puedo utilizar esta información que me está causando problemas, perturbaciones, por el lazo o para el lazo de control, donde sí estoy haciendo modificaciones, y una de dos, creo que a estas alturas, ustedes sin ningún problema, ¿verdad? Podrían decirme dos maneras de resolver esta problemática. Compañero Brian, Daniel, ¿cuáles serían esas dos posibles alternativas? Alguna podría ser por acción precalculada. Ajá. ¿Y la otra? Bueno, yo recuerdo que había dicho que cuando teníamos variables no controlables, una opción viable era razón o relación. Exacto, ¿verdad? Fácil y sencillo, compañeros. Ya la mente ya empieza a decirme, aquí está el camino, ¿no? Si no puedo controlar aquí, pero aquí sí hay una control, perdón, una manera de hacer el control, pues garantizo una relación para mi temperatura. O dos, pues agarro estas señales y las meto acá para que esto sea un esquema de control por acción precalculada. Entonces, ¿sí queda claro la idea, compañeros, de cómo se inspira esto? ¿De cómo viene el camino del análisis? Entonces, escribimos, por favor. Para este caso de estudio, se utilizará un esquema de control por acción precalculada para resolver las problemáticas. Empleando la información de PT-48 y de PT-48 como perturbaciones para el lazo de temperatura. Punto y seguido. La normalización de las señales emplea las siguientes relaciones. Dos puntos, inciso 1. Debido a que la densidad de la corriente de vapor saturado solo está en función de la presión, podría utilizarse
la siguiente relación termodinámica. Y bueno, podemos asistirnos de una ecuación generalizada donde ρ, densidad, es igual a F1, que representa una relación termodinámica en función de la presión, y la presión es el resultado, la interpretación de los datos del instrumento PT-48. Inciso número 2. De DPT-48 se obtiene el diferencial de presión. Entre paréntesis, denotado por H. Y dado que se conoce ρ, se puede calcular el flujo de la masa corriente a partir de la ecuación de orificio, dada como m igual a k por la raíz de h por ρ, con una k como constante de escalamiento. Inciso 3. Si se conoce la presión de la corriente, puede utilizarse otra relación termodinámica que permita conocer el calor latente de la condensación. Como los puntos y bueno, ahí tenemos otra F2, que es mi relación termodinámica, que me permita conocer conocer el calor latente, y pues esta está en función de P. P que es nuevamente, bien, pues mi DP 48, ¿verdad? Inciso 4, finalmente, si se multiplica la razón de cambio del flujo de masa, después de eso, compañeros, entre paréntesis, por favor pongan el operador derivada.
por el calor latente, puede conocerse la energía. Tal que y bueno, pues ya saben que el equivalente, ¿verdad? Al operador de diferencial, por ejemplo, sería esto, o el equivalente es esto, ¿no? El puntito arriba de la función. Entonces, tal que, y Q1, pues ya viene en eso, y podemos notar que ya aparece una relación, ¿verdad? Que tiene unidades en términos de temperatura. British Thermal Units, ¿verdad? Y entonces, debajo de todo eso, punto y aparte, así, dado lo anterior, lo anterior se presentaría como, y pues listo. Tenemos un sistema, ¿verdad? Básicamente con la propuesta que habíamos mencionado, utilizamos PT y DPT como perturbaciones para influir en nuestro lazo de control de temperatura, pero esta vez, en vez de hacer una reducción muy aventurada, a solamente haber puesto, por ejemplo, PY A y PYB y lo conectábamos a su respectivo PT48 de PT48 y lo conectáramos directamente al TY, esta vez hacemos, ¿verdad?, la muestra o la demostración de todo lo que implica la normalización. Y entonces ustedes podrán asumir, ¿verdad?, que por ejemplo PY48A es el instrumento encargado de calcular Rho o la densidad. PY48C es el encargado de calcular lambda o el calor latente. PY48B no solamente es el encargado de calcular la masa, sino también de calcular la masa y su derivada, ¿verdad? Y finalmente su masa y ya su derivada me permiten pasar a PY48D para poder calcular la energía, ¿verdad? Que viene en British Thermal Units. Y es algo curioso porque TY51A recibe directamente información de mi controlador, la decisión, ¿no? Hasta ahí, vamos bien. Pero alguien podría pensar, oiga, profe, a ver, momento. No, a mí no me engaña, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿A poco el controlador ya tiene las mismas unidades que las perturbaciones normalizadas? Bueno, pues entonces eso me puede hacer asumir dos cosas. Número uno, que TT51 viene en las unidades que pronto van a ser utilizadas para poder operarse de manera directa en TY51A, porque no hay otra normalización previo a eso. ¿Sí lo notan? Entonces significa que pensar que TT siempre me va a dar grados centígrados no necesariamente es un estándar, ¿no? Y esto puede venir en grados Rang, puede venir en grados Celsius, Fahrenheit, etcétera, etcétera. ¿Por qué, compañeros?
Ojo con esto que voy a decir. TT no es el sensor solamente. TT ya es un transmisor, lo que significa que esto, por muy exagerado que esté yo haciendo la abstracción, esta rayita negra, esto es el sensor, eso es el elemento primario. Ujú. Y podría yo haberlo puesto con su propio símbolo, ¿verdad? Respectivo. TE101. Entonces ahí sí, hablaría yo de que ese es el sensor. Y por consecuencia debe tener un TY en medio de CTE y STT. Se hace una contracción muy grande y por eso casi la mayoría de veces ya ponemos una raya negra y ponemos el TT o el LY, el LT, el LFT, bla, bla, bla. Entonces, no es una incongruencia que aquí, si este señor, que ya me habían dicho que da British Thermal Units, ajá, que ¿cuáles son British Thermal Units? ¿Cuál es su equivalente, compañeros? ¿400 qué? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Les estoy diciendo algo? Son 400, ¿verdad? 53. ¿Qué? Calorías para poder subir, ¿verdad? 1 grado Fahrenheit, 1 libra de masa. Entonces yo ya sé que esto viene en grados Fahrenheit a final de cuentas y esto también. Y no hay nada incongruente en lo que estoy observando en mi solución. Entonces, compañeros, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Entonces lo que sale del TIC es energía, esa QT ya es energía, ¿verdad? El PIY 48D es es información asociada a energía. Pero dado que la energía, ¿verdad? Por ejemplo, tiene sus relativas conversiones, un BTU también son 1055 joules, pues ya estoy hablando de energía que también puede expresar calor, ¿verdad? O que puede referirse a calor. Y ese calor también lo puedo asociar a la medición que representa en términos de la temperatura que alberga. Y eso ya es algo lógico, ¿no? Entonces yo pude haber hecho un trucazo, ¿verdad? Casi casi de magia. Y, por ejemplo, fíjense, me podría eliminar PY48C, PY48A, PY48D. Y nada más me quedo con la conexión de PT48 de PT48 a PY48B, los dos, imagínense nada más este y este. Aquí le pongo Q1, ¿verdad? Como superíndice, punto. Y Q1 punto me lo llevo hasta dónde? A TY51A. Haciendo uso de lo que hasta el ejemplo pasado habíamos estado haciendo. Considerar que la adición, ¿verdad? Y bla, 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 es algo inmediato. O si no, le digo al lector del DTI, oye, ten cuidado, porque todos estos instrumentos están haciendo operaciones importantes. Ambas opciones, compañeros, serían válidas. El problema es que si, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de 6 semanas podría ser el caso, que estén en una fiesta familiar, que estén en una reunión con los cuates,
y de repente alguien les diga, oye, ¿qué crees? Tengo un problema de acción precalculada, ¿no? Y tengo que poner todas las relaciones, pues habría que hacer algo así, ¿no? O si no me dicen que hay que poner las relaciones o las normalizaciones, mejor dicho, pues puedo hacer la opción, digamos, sintetizada, ¿no? O en esas 6 semanas, en una de esas, pues alguien me dice en algunos problemas que pueden influir en mi calificación del segundo parcial, pues que eso hay que hacer, ¿no? Entonces, parte, compañeros, de lo que podemos desarrollar. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, pues con eso concluimos nuestra sesión del día de hoy, compañeros. El día de mañana no puedo atenderlos, nos vemos hasta el día viernes, por favor. ¿Vale, vale? Cuídense mucho y que tengan bonita tarde. Muchas gracias por su atención. Gracias por hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas tardes.